Hay centenares de iglesias y de sectas que se llaman cristianas. Sin embargo, todas tienen entre sí ciertas diferencias básicas. ¿Reconocería a Jesús como suyos a los organismos que utilizan hoy su nombre? ¿Cómo se puede saber con certeza lo que debe ser un verdadero cristiano? Me viene a la mente las palabras de Jesús a ciertos discípulos, a ciertas personas que le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dijo: nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. ¿Has conocido alguna vez a un verdadero cristiano? ¿Has estado alguna vez en una iglesia de auténticos cristianos? ¿Estás seguro? Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy queremos dejar una palabra que seguramente será de bendición para muchos, seguramente para otros será una palabra sin más, que se la llevará el viento, por un oído entrará, por el otro saldrá. ¿Puede ser una palabra de exhortación? En primer lugar, para mi vida, porque me tengo que hacer esta pregunta: ¿realmente soy un verdadero cristiano? ¿Realmente he tenido un encuentro personal con Dios? Hace unos días estaba viendo un pequeño vídeo en YouTube de nuestro compañero Will Graham, vive en Almería. Hizo un directo sobre una cantante cristiana que se ha suicidado. Una cantante cristiana que aquí en Radio Solidaria, en la programación, hemos presentado varios temas musicales en los últimos años. Ella ha lanzado varios discos, varios temas, varios singles, y nosotros en Radio Solidaria, en la programación, hemos ofrecido a la audiencia esos temas musicales. Esta mujer se ha suicidado hace unos días. Y he visto cantidad de mensajes, de comentarios que me han llamado la atención. Comentarios duros, comentarios crudos. Muchos decían: si esta mujer realmente tuvo un encuentro personal con Dios y el Espíritu Santo moraba en su vida, ¿cómo es posible que se ha suicidado? Uno se echa las manos a la cabeza. Y uno se pregunta si verdaderamente estamos en los caminos de Dios. Este tipo de noticias a mí me da temor de Dios. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy en los caminos de Dios, mañana a lo mejor me aparto de ellos. La palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y este versículo nos tiene que dar a todos temor de Dios. Temor de examinar cómo están nuestros caminos diariamente. Qué bueno que cuando acabes el día, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, os detengáis en el camino. Apaguéis la televisión. Cerréis las plataformas, las redes sociales. Y qué bueno que os examinéis cómo están vuestras vidas. En el mundo turbulento, en este mundo confuso en el que nos ha tocado vivir, hay centenares de iglesias, de sectas, que se llaman cristianas. Es decir, que profesan la religión de Cristo. Suelen tener entre sí diferencias radicales en sus creencias y costumbres. Y esta es una de las razones por las cuales las personas no cristianas rechazan la idea de que el cristianismo es una religión directamente inspirada por Dios. Puedes estar años y años asistiendo a una iglesia, congregándote en una iglesia, pero no haber tenido un encuentro personal con Dios. Esto le sucedió a Tomás, discípulo de Jesús. Esto le sucedió a Judas Iscariote. Discípulos que años y años estuvieron en el ministerio de Jesús, fueron personas cercanas a Jesús, fueron discípulos de Jesús, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Él. Fíjate, Tomás,
Ha sido una de las reflexiones que os hemos presentado hace unos días atrás en este canal de YouTube de Radio Solidaria. La incredulidad de Tomás. Tantos milagros que vio Tomás, los vio con sus propios ojos. Estuvo presente. Y aún así fue incrédulo. Imagínate nosotros, que no hemos estado con Jesús, no hemos visto los milagros, pero por fe creemos que Jesús los hizo. Por eso Jesús le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podemos ver milagros de Jesús, podemos estar en la presencia de Jesús, cerca de Jesús, pero nunca haber tenido un encuentro personal con Él. Y a mí esto me da temor de Dios. Imagínate que allí en el cielo el Señor te dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Señor, pero mira todo lo que hice, mira los milagros que hicimos, mira los días que fuimos a evangelizar, fuimos a visitar al enfermo, visitar a la viuda, visitar al preso, dimos de comer al pobre, vestimos al desnudo. Imagínate que el Señor te dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Por eso cada día tenemos que examinar cuál es nuestro camino. Tengo que hacerme esta pregunta, ¿realmente soy un verdadero cristiano? Y en los últimos tiempos, la palabra de Dios dice, ¿hallará fe en la tierra? Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice esto, se refiere al amor hacia Dios, al amor hacia el prójimo. Temor de Dios. Muchas de las guerras que se han producido a lo largo de la historia y que se están produciendo ahora mismo han sido desatadas por naciones que se dicen cristianas. Mirar a Estados Unidos. Una nación entre comillas cristiana. Es la primera que se mete en guerras por unos intereses económicos detrás, políticos, por unos pensamientos de creerse la nación número uno. Hace años quizás Estados Unidos fue la nación número uno, pero ahora Estados Unidos es un chiste. Viendo el gobierno que tiene, un gobierno progresista, un gobierno anti-Dios, no es una nación ejemplar, no es una nación número uno. Mirar en los últimos meses, los índices de violaciones, los índices de hurtos, de homicidios, están ascendiendo en la mayoría de países cristianos, en Estados Unidos, en Guatemala. El 90% de la población de Guatemala dice ser evangélica. El 90% de la población en Guatemala asiste a iglesias evangélicas. Y esto es un chiste. Un chiste porque si crece el evangelismo, si crecen las iglesias evangélicas, ¿por qué hay tanta violencia en las calles? Fácil, porque son iglesias con doctrinas falsas, doctrina de prosperidad, doctrina del salvo siempre salvo, doctrina que se queda solo en la iglesia y no va a las calles a predicar el evangelio. Por eso hay violencia en Guatemala, por eso hay violencia en Estados Unidos y por eso hay violencia en las naciones que se dicen ser cristianas. Porque están en las iglesias, entre las cuatro paredes, y no hacen la labor misionera de preparar discípulos, de preparar misioneros para enviarlos a otras naciones, porque no salen a las calles a predicar de Cristo. ¿Es posible acaso que no hayamos comprendido lo que es el verdadero cristianismo? El cristianismo del Nuevo Testamento simplemente no existe. A lo largo de los siglos, millones de personas han sacado paulatinamente a Dios del cristianismo y han logrado convertirlo en algo diametralmente opuesto a lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Palabras
de Søren Kierkegaard, el famoso precursor del existencialismo. Esto es lo que escribió en su obra titulada Ataque al cristianismo. Nos preguntamos entonces, ¿por qué ya no existe el cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Por qué hay tantas personas o por qué hay tantos millones de personas confundidas en lo que se refiere al verdadero cristianismo? Si entendiéramos lo que la Biblia dice en forma tan clara y sencilla, sabríamos por qué hay tan pocos cristianos de verdad. En estos días, nuestro compañero José Luis Sanz, que podrás escuchar aquí en Radio Solidaria, le podrás ver en Solidaria TV, en las tertulias con Carlos Reich, charlas bíblicas. Te invito a que te suscribas al canal de Solidaria TV y busques esta lista de reproducción. Nos estaba compartiendo en un estudio bíblico en la iglesia y nos hablaba de por los frutos se conocerán a los verdaderos cristianos. No por la flor, no porque sea un árbol frondoso, sino por el fruto. ¿Sabes por qué hay tan pocos cristianos de verdad? Porque no tienen fruto. Y Jesús, en un momento de su ministerio, vio una higuera y la maldijo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Hay pocos cristianos de verdad porque se dejan manipular, se dejan engañar fácilmente por doctrinas diabólicas, por doctrinas falsas. Tengamos cuidado. Analicemos bien la doctrina que se nos está compartiendo. Téngase en cuenta que estas personas no vienen en su propio nombre, sino en el nombre de Cristo. Esa es una verdadera doctrina, la que predica realmente el nombre de Dios. Si vienen muchas doctrinas y te dicen yo soy el Cristo, a muchos van a engañar, pero la doctrina verdadera, la que habla de Cristo, la que el nombre de Cristo es exaltado en alto, la que la vas a diferenciar de otras por sus frutos, entonces dirás, esto es bueno. Pero cuidado de esas doctrinas, de esas personas que vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Qué curioso, ¿verdad? Tenemos que analizar la verdadera doctrina, escudriñar bien la palabra de Dios y ver que en las iglesias se proclama a Cristo. Pero cuidado de las doctrinas falsas que dicen yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Y esto me hacía reflexionar. Porque tú y yo a lo mejor estamos en una iglesia con una sana doctrina. Imagínatelo, todo bien, todo perfecto, todo correcto. Pero habrán otras iglesias con una doctrina donde se dirán, yo soy el Cristo. Y muchos van a creer. Porque no están preparados en la palabra de Dios, porque no escudriñan la palabra de Dios, porque no leen, porque no hacen como los hermanos de Berea, que estaban todo el día buscando en la palabra de Dios a ver si lo que los apóstoles compartían era de Dios o no. Tenemos que compartir la sana doctrina, la doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, la verdadera. Pero cuidado, que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y estos falsos profetas no dicen que ellos son Jesucristo, sino que se valen del nombre de Él para enseñar falsas ideas religiosas y conceptos bajo el estandarte del cristianismo. En varias reflexiones yo he mostrado mi enfado con iglesias que solo hablan de la prosperidad, que solo hablan de dinero, que solo hablan de ofrendas, de diezmos. Me cansa conectarme a un canal de YouTube y que la recomendación que me haga YouTube sea sobre un pastor que te esté hablando sobre la prosperidad. ¿Te has dado cuenta? Qué poco se predica de Cristo. Qué pocas iglesias son cristocéntricas. Qué pocas iglesias hablan de pecado.
Hablan de arrepentimiento. Qué pocas iglesias tocan estos temas. Hay iglesias sagaces que aplican ese calificativo de cristiano a cualquier cosa. Expresan ideas, expresan términos, conceptos religiosos que acarician el oído para que muchos los crean. Y la realidad es que aunque muchas personas sinceras no se dan cuenta, el autor del engaño religioso es un ser espiritual llamado Satanás, el diablo. Y quien fue antes un ser dotado de gran belleza e inteligencia, como dice Ezequiel, capítulo 28, verso 12 en adelante, es por hoy astuto, hábil, para fascinar, para engañar a los incautos. Y Dios llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, hay otra referencia a Satanás. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vemos entonces que Satanás actúa en los hijos de desobediencia y engaña al mundo entero. Sobra decir que son miles de millones los que por él han sido engañados. Entonces podremos decir que es un gran engaño. Lo creas o no, el hecho es que bajo la influencia invisible pero poderosa de Satanás se están introduciendo ideas como si fueran cristianas cuando en realidad no lo son en absoluto. Las enseñanzas verdaderas, claras, precisas de Jesús que definen la conducta diaria del cristiano están quedando enterradas bajo una luz de credos, doctrinas, liturgias diabólicas. Te vas a dar cuenta del fruto que hay en una iglesia por lo que comparten. Y cuando en una iglesia se comparte siempre el mismo tema, sal corriendo de ahí. Es una de mis frases favoritas. Cuando escuches una doctrina errónea en una iglesia, sal corriendo, no te quedes, porque te puede seducir, te pueden engañar. Hay sin duda religiones cristianas y no cristianas que hacen buenas obras. En la medida en las que las personas obedecen a Dios y amen al prójimo como a sí mismas, reciben bendiciones que se extienden también a aquellos que los rodean. Pero no es suficiente hacer buenas obras. Dios no mide en una balanza el peso de las buenas obras para mandar al cielo a aquellos cuyas buenas obras pesan más que las malas. Nuestra propia justicia no basta. Jesucristo nos dijo que Él rechazaría a aquellos que haciendo buenas obras en su nombre no pusieran en práctica su ley. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad, en la traducción del vocablo griego anomia, significa ir en contra de la ley. Y debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia, los grandes organismos cristianos nos han enseñado a la humanidad el plan de Dios. Hay muchos de estos organismos que son de influencia a todo el mundo. Y están haciendo una labor increíble, porque aman a Dios en primer lugar y después al prójimo. Y se ve por el fruto. Yo soy voluntario en la ONG Remar y puedo ver cada día cómo Dios nos bendice. Y a través de esa bendición de Dios, bendecimos a otras personas. Y puedo decir al 100% que esta ONG es obra de Dios. Porque lo veo cada día, veo su amor cada día en su entrega, en su disposición. Pero hay otras obras cristianas, otras ONGs, que dan mucho que hablar. Hay muchas ONGs, hay muchos ministerios
que son de influencia en ciertos gobiernos en diferentes épocas de la humanidad. Y la verdad es que no han traído paz duradera. Jesucristo vino a predicar el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Vino a predicar el reino de Dios, un reino al cual estarán sometidos todos los demás reinos del mundo. ¿Es posible adorar a Jesús en vano? Desde luego que sí. Y tú dirás, José, te estás equivocando. ¿Es posible adorar a Jesucristo en vano? Sí. Marcos capítulo 7, versos 6 y 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Este versículo se aplica a ciertas congregaciones que comparten falsas doctrinas. Para entender hasta qué punto se están volviendo diferentes las iglesias cristianas, es necesario retomar a la fuente, Jesús. Si hay alguien que nos pueda decir exactamente en qué consiste el verdadero cristianismo, nadie más indicado que Jesús. Como todo joven judío en Israel, Jesús aprendió desde su infancia a observar los 10 mandamientos, los sábados y las fiestas que Dios había revelado al antiguo Israel. Y aparentemente a los eruditos les es fácil olvidarse de ese simple hecho, hacer caso omiso del mismo o hacer de cuenta que carece de importancia. Un joven le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante. Jesús enseñó claramente que el camino que conduce a la vida incluye la obediencia a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó la ley espiritual de Dios. No solo les recordó a sus discípulos, por ejemplo, el mandamiento de no matar, sino que les enseñó que el mero hecho de odiar a mi hermano era equivalente a cometer homicidio. Luego Jesús explicó que el verdadero cristiano no solo debe abstenerse de cometer el acto de adulterio, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pensemos en esto. Si todo el mundo empezara a aplicar en su vida los 10 mandamientos, por ejemplo, desaparecería la delincuencia, los homicidios, los adulterios, no habría divorcios, no habría aborto, no habría ideología de género, no habrían hijos abandonados. Se acabaría la guerra en Ucrania, en Rusia, se acabaría la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, o entre Israel y el grupo terrorista de Irán, esta nación terrorista, porque lo es. Se acabarían las guerras. El ambiente de estabilidad, de paz y de seguridad reinaría en la tierra. Habría un efecto de sanidad en muchos aspectos de la vida. Se reducirían los estados depresivos, las enfermedades mentales. Aún las enfermedades y el sufrimiento físico iba a disminuir, porque es indudable que la actitud mental influye en la salud física. Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Y en la carta de Santiago dice lo siguiente: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante. Entonces, Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración divina, nos dice que debemos guardar la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos. Nos dice que si hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecado y quedamos convictos por la ley y somos transgresores de la ley. Vemos que los 10 mandamientos no han sido abolidos ni clavados en la cruz. Si así fuera, nadie podría quedar convicto como transgresor. Si la humanidad obedeciera la ley en toda la magnitud que le dio Jesucristo, íbamos a disfrutar de paz mundial, de una felicidad a escala individual increíble. La pregunta es, ¿se podrá convertir esto en realidad? ¿Se podrá convertir esto algún día en una realidad? Por supuesto que sí. Mirad la profecía de Jeremías, que cita el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, con referencia a ese reino milenario de Cristo. Hebreos capítulo 8, verso 10 y 11. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, con esto nos debe quedar claro que la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos, serán la base misma del gobierno y de la vida en el mundo de mañana. Todos los seres humanos aprenderán a amar, a obedecer, a adorar al verdadero Dios. Todos aprenderán a amar al prójimo como a sí mismos. Como hemos dicho, cuando la ley de la libertad de Dios se guarde, el mundo vivirá en paz. Estado, por cierto, que no ha conocido desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Lo que vemos hoy en el mundo es una falsa paz. Si tú y yo deseamos convertirnos en verdaderos cristianos, es decir, en la clase de cristiano que describe la palabra de Dios, hay varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, debemos comprobar que Dios es real. No simplemente una esencia del bien que está ahí, que flota en el espacio, sino un personaje real, con un cuerpo espiritual. El Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, y que reina como soberano sobre todo el universo. Y quitarnos de la mente esas ideologías, esa ciencia humanista que te dice que hemos venido del Big Bang, que descendemos del mono. No es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Debes comprobar que Dios es real. Y muchas veces somos y actuamos como Tomás, ver para creer. Hasta que no meta el dedo en las heridas, en la llaga, no voy a creer. Tomás, ¿pero de qué vas? ¿Viste los milagros de Jesús? ¿Viste cómo Andrés vino con un niño, con 5 panes, 2 peces? Tú lo viste con tus propios ojos, en esa cesta no había nada. Solo habría para pocas personas. ¿Viste cómo se multiplicó? ¿Viste cómo los ciegos recibieron vista? ¿Cómo los sordos podían oír? ¿Cómo el paralítico saltaba, andaba? ¿Viste cómo resucitaron varias personas que habían muerto? Tomás, estuviste presente, lo viste, pero fuiste incrédulo. ¿Y nosotros? No lo hemos visto, pero creemos. No lo hemos visto, pero no creemos.
Hay personas que creen y no han visto los milagros de Jesús, pero creen en Él. Hay personas que no han visto los milagros de Jesús, pero no creen y no van a creer. Debemos creer que la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación que Dios inspiró para el hombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez que tengamos esa convicción, es importante comenzar a estudiar la Biblia. Es importante congregarse en una iglesia de sana doctrina. Es importante hacer labor de evangelista, es importante predicar el Evangelio, hablar de Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Si busca verdaderamente a Dios con un corazón sincero y dispuesto a hacer su voluntad, el Espíritu de Dios te va a guiar para que entiendas que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es su Salvador personal. Hay una canción de Marco Barrientos. Me encanta cuando Marco Barrientos presenta versículos y los lleva a la alabanza. Muchos artistas hicieron eso. Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Jaime Murrell, por destacarte algunos artistas. Y en una de sus canciones, Marco Barrientos lleva este versículo a una canción, a una adoración. Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Palabra oportuna, cuán buena es. Palabra oportuna, cuán buena es. Somos justificados, hechos justos, reconciliados con Dios cuando aceptamos desde lo más profundo de nuestro ser la muerte de Jesús como pago por la pena de muerte que nos habíamos acarreado por nuestros pecados. Cada uno de nosotros debe tener para con Jesús una gratitud inmensa, profunda. Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y ahora mismo se sienta a la diestra del Dios Altísimo como nuestro fiel y sumo sacerdote para interceder por nosotros cuando oramos y buscamos a Dios. Jesús debe ser la cabeza viviente de su iglesia. Y hay iglesias que Cristo no es la cabeza. Y el mensaje que se comparte no es cristocéntrico. Es un mensaje natural, terrenal, humanista, diabólico. Tú y yo debemos aceptar al verdadero Jesús que nos presenta la palabra como Salvador personal. Su Señor, su Maestro, su sumo sacerdote, su Rey de Reyes, y Él vendrá a la tierra. Por eso nuestro compromiso con Jesús debe ser absoluto. Y ahí te darás cuenta quién es un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo. Después de esto viene algo clave. Después de aceptar la persona de Cristo, es importante creer en su mensaje, es decir, lo que Él enseñó, lo que Él representa. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46.
No solo había personas que creían en Jesús, había personas que creían en Él, pero no creían en su mensaje. ¿Cómo es esto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dice además, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué vale que tú y yo digamos Señor, Señor? ¿De qué vale que nos congreguemos si luego no hacemos lo que dice la palabra de Dios? No hacemos la voluntad del Padre. ¿Cuál fue entonces el mensaje que predicó Jesús? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Jesús enseñó que las leyes de este reino están basadas en los 10 mandamientos. Para que tú y yo seamos verdaderos cristianos, o mejor dicho, verdaderos discípulos, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a guardar la ley de ese gobierno venidero. Es decir, creer las buenas noticias del reino de Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Santiago capítulo 2, verso 9. Cualquiera que se guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si transgredimos tan solo uno, la ley nos condena. Y el apóstol Juan escribió en su primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, lo siguiente: el pecado es infracción de la ley. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios oye nuestras oraciones porque guardamos su ley. Y esto es importante, es esencial que el verdadero discípulo de Cristo esté plenamente consciente de que delante de Dios está obligado a guardar los 10 mandamientos. El verdadero discípulo de Cristo es el que está lleno del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu. Así lo dice Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Pedro, el apóstol Pedro, revela en qué forma se recibe. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Es decir, que hay un orden. Hay un orden. Si no te has bautizado, olvídate de recibir al Espíritu Santo. Si tienes en tu congregación a una persona que no está bautizada y dice que tiene el Espíritu Santo en su vida, es mentira. Aquí Pedro está dando la respuesta clara. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Pedro lo dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero el que viene detrás de mí, ese os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesús. Jesús cumplió a rajatabla la ley. Desde un principio Jesús lo primero que hizo fue bautizarse y después empezó el ministerio. Hay un orden. Y como nos compartía Óscar Fradejas en una de sus reflexiones que puedes encontrar en el canal de YouTube de Radio Solidaria, hay un antes y un después. Se barre antes de fregar. Si se frega antes que barrer, eso es una porquería.
eso es hacer las cosas mal. Para recibir al Espíritu Santo, primero me tengo que bautizar en aguas. Eso es así. Nuestro antiguo yo debe ser enterrado o bautizado para el perdón del pecado. Por eso es necesario arrepentirse del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y esa es la razón por la cual tenemos que arrepentirnos de transgredir la ley de Dios. El amor que tú y yo recibimos por medio del Espíritu de Dios es el verdadero amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto decía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 3. Primera carta de Juan. Gracias a ese amor de Dios que se nos ha dado por el Espíritu Santo, podemos llegar a guardar sus mandamientos. No es por nuestras propias fuerzas. Es gracias al poder del Espíritu Santo de Dios que podemos imitar el perfecto ejemplo que Jesús nos dejó. Debemos dejar que Jesús viva en nosotros una vida como la que Él vivió hace, ¿cuánto? 2000 años. Su ejemplo nos enseña las mismas leyes divinas que Él guardó, a celebrar las mismas fiestas que Él ordenó. Así estaremos en el mundo, pero sin ser del mundo, apartados de las guerras, de la política de este mundo diabólica, creciendo cada día a través del estudio de la Biblia, creciendo cada día en la oración, en el ayuno. Este es el verdadero propósito de nuestra existencia. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero esto no es fácil. Cada día vamos a tener luchas, vamos a tener desafíos, vamos a tener gigantes. Dios debe ser el centro de la vida de todo verdadero cristiano. Los que aman a Dios cada día deben de esforzarse por agradarle en todos sus pensamientos, en sus acciones. El verdadero discípulo de Cristo se alimenta de Jesús estudiando la palabra. El verdadero discípulo de Jesús adquiere la costumbre de levantarse temprano para buscar a Dios en oración, como lo hacía Jesús, que se apartaba, se iba al monte, en la mañana, en la tarde, en la noche. Aprendamos a caminar con Dios para que sus pensamientos, sus acciones estén más y más en armonía con Dios y Jesús. Que nuestros pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y un verdadero discípulo de Cristo es guiado por el Espíritu de Dios, y por ello ama al prójimo como a sí mismo. Por la ayuda de Dios, por la guía del Espíritu Santo, esa persona es más benigna, amable, generosa. Pone además en práctica la palabra de Dios. Lo vas a ver en su servicio. Y por eso te hablaba de la ONG Remar. Una ONG que la vas a ver su fruto en el servicio a los demás, en el amor en primer lugar a Dios. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Esto lo veo cada día. Como cientos de personas se entregan. Cada día lo veo. Veo cada día verdaderos discípulos de Jesús, que dan, que ayudan, que sirven, que levantan en ánimo. El verdadero discípulo de Cristo manifiesta más y más en su vida y en su personalidad los frutos del Espíritu Santo. Frutos que enumera Pablo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Hay esperanza. Muchos creen que Dios no podría perdonarles los pecados que han cometido por ser tantos, tan graves. Engaño de Satanás. Satanás quiere meter en tu mente que Dios no te perdona porque te hace pensar que tu pecado es muy grande, que Dios no lo va a perdonar. Muchos creen que Dios no podría perdonarles por los pecados que han cometido. Yo soy pecador. Y yo cada día necesito la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Mira lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma? Oh hombre, esta es la respuesta a estas preguntas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesucristo, el Dios de Israel, vino a salvar a los seres humanos, no para condenarlos. Lo que Jesucristo sí condena es el pecado, y a nosotros nos corresponde arrepentirnos, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, volvernos a Dios, volvernos a su ley perfecta con todo nuestro ser, bautizándonos en agua para perdón de nuestros pecados. Y Dios perdonará totalmente y olvidará los pecados de aquellos que se arrepienten sinceramente. La misericordia y la bondad de Dios para con aquellos que lo buscan, sinceramente, no tiene límites. Pero es una decisión personal. ¿Qué vas a decidir? Empezábamos la reflexión haciendo la pregunta: ¿soy un verdadero cristiano? Hemos intentado dar la respuesta. Se te va a ver por los frutos, se te va a ver por cómo sirves al prójimo, se te va a ver en tus palabras, en tus acciones, se te va a ver a escondidas, se te va a ver en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, se te va a ver en el trato con los hermanos. Ahí te darás cuenta si eres un verdadero cristiano, en cómo tratas a los demás. Es una decisión. Decisiones. Como la canción que canta Michael Rodríguez. El cristiano todo el día está tomando decisiones. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Aceptarás a Cristo en tu vida o le vas a rechazar? Como siempre decimos en este canal, en esta radio, la respuesta depende de ti.